Estás escuchando Enfocados Radio. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida al episodio número 8 del programa Frente al Lente, a través de Enfocados Radio. Este es un espacio dedicado a todas las personas que desean vivir esa experiencia fotográfica frente al lente. Yo llevo tatuado un símbolo celta llamado un triskel, que representa mente, cuerpo y espíritu integrados, pero en continuo movimiento y evolución. Esa debe ser la esencia de nuestras vidas. Y nuestra invitada de hoy es fiel reflejo de ello con su estilo de vida. Su nombre es Raquel Castro. Gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Ay, gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Es un honor estar en este episodio número 8. Qué bonito número. Yo cumplo en el mes 8. En serio, qué coincidencia. Sí, bastante bonito. Excelente. Y el tema de hoy, Raquel, ídolos de plástico. Hace un tiempo compartiste una reflexión acerca de esto que me llamó muchísimo la atención y va a ser el tema de este episodio. Para ponernos un poquito en contexto, ¿qué significa para vos un ídolo de plástico? Bueno, oso. El ídolo de plástico en realidad abarca desde que estábamos desde pequeñas. Llamo desde pequeñas porque las mujeres siempre desde chiquititas queríamos una muñeca. En mi caso yo siempre quería una Barbie, la Barbie de colección cuando yo estaba desde muy pequeña. Quería la Barbie que hacía ejercicios, quería la Barbie que tenía un vestido, que tenía un montón de pinturas. Todo ese tipo de cosas, desde ahí abarca el ídolo de plástico. Entonces, tal vez en su momento uno se ve reflejada como una Barbie, que la vida era color de rosa y ese tipo de cosas. Y desde ahí abarcan ahora actualmente a las redes sociales, que ahora aparecen las famosas modelos que están en tendencia, que hicieron pasarela de tal, que siempre están en los Fashion Week y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí nosotros estamos como siguiendo un ídolo que tal vez no es tan real porque la mayoría de estas chicas son operadas o bien nada más aparecen en redes sociales retocadas. Tal vez en su vida real ni siquiera el cutis lo tienen así de nítido, sino que es puro retoque de Photoshop y filtros. Entonces para mí eso abarca desde muy pequeñas seguir ese ídolo de plástico que son las Barbies que se nos han inculcado desde muy pequeñas. Claro, y totalmente de acuerdo con vos. Al final de cuentas es muy lamentable el darse cuenta de que muchas personas están tan atentos a esos ídolos de plástico, imitándolos inclusive o tratando de imitarlos en muchos aspectos de su vida, perdiendo su autenticidad, perdiendo su esencia. Exacto, inclusive cuando antes, no hace mucho, o sea, en tiempos anteriores cuando era muy famoso el Miss Universo, que todavía sigue siéndolo, pero antes, hace muchos años atrás, se decía que la que era Miss Universo tenía que tener tallas de 90, 60, 90, y la que no tenía ese estatus físico, pues no entraba al top, un ejemplo. Entonces uno como que ya se interiorizaba en su mente que usted tenía que llegar a ese cuerpo ideal para llegar en un futuro ser Miss Universo, si usted aspiraba a ser reina de belleza, etcétera. Ya empezando por ahí yo creo que estamos muy mal. Bastante mal. Ahora, gracias a Dios, Miss Universo ha cambiado un poquito el contexto y busca una mujer real, busca una mujer que se sobresalga en política o tal vez temas sumamente importantes y demás. Sigue teniendo sus temas, sus peros, sus punto y coma, pero ya ahora busca una mujer más real. Inclusive se ha apoyado muchísimo más a la raza negra, que se ha visto en los últimos Miss Universos que han quedado pues de otro color de piel, o otros Miss Universos, bueno, otros certámenes de belleza de Grand Slam que han quedado pues de un color ya no blancas, ya no la típica Barbie de pelo macho y ojos claros, sino como ya un color diferente, más trigueña, más caderas, un poquito más de todo, ¿verdad? Entonces eso, gracias a Dios, ha cambiado un poco. Sin embargo, se sigue teniendo ese efecto un poco extraño, un fenómeno extraño de querer ser como esa chica que vemos en Instagram, o esa persona que vemos en Instagram que su cutis es perfecto. Entonces todavía se está trabajando en eso, que yo creo que ahora
hasta los chicos les encanta más esa mujer real, que no se pongan tanto filtro, que se le vean mal las pecas, ahora está de moda las pecas. Entonces ha venido cambiando un porcentaje, pero por lo menos vamos avanzando. Sí, y algo también que me preocupa, en algunos otros episodios hemos conversado de algo similar, y es el hecho de que muchas personas disfrazan su verdadera esencia a través de este tipo de herramientas, y no encuentro, digamos, una razón, porque al final de cuentas no es perdurable. Y segundo, ellas mismas son las que se están engañando. Como vos mencionabas, antes era el tema de las Barbies hace muchísimo tiempo, y ve el estereotipo con el que fueron construidas estas muñecas, el impacto que pudo haber provocado en las niñas de aquel entonces, y que hoy, como vos decís, las redes sociales y los medios están generando un efecto muy, muy similar, porque a final de cuentas estoy tratando de convertirme en alguien que pasa cuando salgo a la calle y me doy cuenta que yo no soy así, o sea, que ese filtro no lo puedo llevar puesto siempre. Wow, eso voy a hacer ahí un paréntesis, porque hace poquito que estaba en Guanacaste, estaba sumamente impresionada, o sea, Dios guarde, yo le pido mucho a Dios que no me pase eso a mí. Yo sé que cambio mucho en fotos, pero depende de la pose, ¿verdad? Pero digamos, yo no es que la sigo, pero sí sé que existe una chica que, mira, tiene demasiados seguidores, tiene cientos de seguidores, y la vi en Guanacaste, y yo dije, ese rostro yo lo conozco, y yo, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y a mí la cara de una persona a mí nunca se me olvida. Se me puede olvidar el nombre y soy malísima para los nombres, pero a mí la cara no se me olvida. Y yo decía, yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto. Y mi novio me decía, esa es Julanita. Y yo, ¡oh! ¿Cómo hace? O sea, era otra persona. En redes sociales es súper alta, se ve que es un mujerón, tiene las piernas largas, una cinturita, rostro precioso, aquel pelo, aquellas extensiones, que las extensiones todo bien, no pasa nada, yo me pongo extensiones también. Pero cuando yo la vi era pequeña, no tan flaca, o sea, no tenía las piernas largas, no tenía esa cintura que se veía en redes sociales, y tampoco el pelo, ni tampoco el rostro. O sea, era impresionante, ¿sabes? Era impresionante. Y tras de eso estaba en Tamarindo, que pues, bueno, la gente en Tamarindo es un poco más relajada, y es un poco, o sea, realmente es tal cual como es real. Yo andaba sin maquillaje y todo ese tipo de cosas, sin maquillaje, todo bien. Pero entonces la vi en ese contexto, digamos, mira, wow, esa es la vida real de ella. Y jamás pensé que esa era la que se ver en redes sociales, ¿verdad? Entonces ese impacto es enorme. Ahora imagínese un chiquito, o sea, un bebé, una persona de 10 años que lo admira a uno en redes sociales, que las fotos, que los videos, que eso, y verla después en físico, presencial, y el chiquito se asusta, cualquiera se asusta. O sea, un chiquito que nunca miente, ¿verdad? Ellos siempre dicen la verdad. Entonces, es un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado, porque la imagen creo que se ha venido trabajando mucho en redes sociales, y mucha gente pues trata de mantener un perfil limpio, estéticamente bien, pero ya cae en los extremos, ¿verdad? O sea, que esa no es su vida real, o sea, está haciendo una vida ficción en redes sociales. Sí, el problema también está cuando, como vos decís, son personas que tienen cientos de miles de seguidores, y el impacto que cada paso que den, cada foto que publiquen, tiene en tantísima gente, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y yo siempre he dicho, mira, cuando es una producción que tiene un objetivo específico y esa producción implica cierto grado de transformación, se vale. O sea, desde el punto de vista de maquillaje, desde el punto de vista de vestuario, inclusive el retoque de las imágenes en Photoshop, si es para cumplir un objetivo específico, se vale. Pero el problema es cuando la persona se cree que es así siempre. Porque se está engañando ella misma y está engañando a todos esos montón de seguidores que la creen auténtica. Bueno, y lo mismo pasa también para los chicos, ¿verdad? Porque no solamente son las chicas, claro, pasa con los chicos, y tengo muchos amigos que yo los admiro mucho, y son personas que son homosexuales y demás, pero también pasa con ellos, que ellos en redes sociales presentan una imagen y fuera de redes sociales es otra.
lo cual se respeta bastante bien, pero hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede afectar a nivel psicológico y los años pasan, digamos, yo este año voy para 30 años y yo jamás soy la misma chiquilla de los 15 años, mi cuerpo ha cambiado, tantas cosas, entonces también viene un problema de aceptación de su persona. Y ya que estamos hablando, obviamente, fotografías también, digamos, yo hacía fotos en el 2011, que yo hice fotos debajo del agua y todo, mi cuerpo ha cambiado desde el 2011 al 2021 exageradamente. Entonces, las fotos de Finiar, de todo este tipo de fotografía que se necesita una persona más estilizada, yo entiendo que ahora no me tomen tanto en cuenta para eso y yo no me lo tomo personal, digamos, es una cuestión de que el tiempo pasa y la belleza cambia y yo jamás me lo tomo personal, más bien es como wow, qué lindo aquellos tiempos donde yo hice fotos y ya eso me quedó para el recuerdo y es un tema de aceptación, mira, estoy grande, ya tengo 30 años, estoy en otro mood, que si me toman en cuenta para un proyecto, genial, entrémosle a ese proyecto porque siempre va a existir el gran afán de hacer fotografía artística, surrealista, o más comercial, o más de tema de televisión, y todo bien. Pero la gente llega a caer en no aceptar su físico, en no aceptar cómo se ve fuera de redes sociales o fuera de una fotografía. Exacto. Y en este caso, Raquel, yo siempre he dicho que la ventana que nosotros abrimos mediante las redes sociales a nuestra vida es del tamaño que queramos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos conciencia de quién mira a través de esa ventana. Claro. En tu caso, yo estoy seguro de que te muestras con total y absoluta transparencia. ¿Hay una intención detrás de cada publicación que haces? Por supuesto. No me gusta publicar así porque así. De hecho, yo trato de ser muy transparente. Pues hay cosas que por temas de publicidad y marcas hay que ser un poquito receloso en decir ciertas cosas y otras no. Pero eso es un tema de trabajo, de profesionalismo, que hay cositas que mejor reservar. Pero mis publicaciones personales, fotografías y demás, trato siempre de dar un mensaje positivo, un mensaje de que hay un Dios que existe, que está aquí para cuidarnos, que estamos aquí para ayudarnos los seres humanos, que somos uno solo, etcétera. Pero, digamos, hay otras cosas como a nivel de comercial que no se dicen, digamos. A mí me gusta ser muy transparente. Antes, sí te confieso, antes, yo me retocaba un poquito el pómulo, me retocaba aquí la mandíbula, me la hacía más pequeña, todo ese tipo de cosas, porque yo decía, estoy engordando y la cara se me ve más ancha, uy, en esta foto como que la papada, o sea, tantas cosas, pero yo digo, ahora no. Ya ahora es como, me vale, si se me ve el grano, no se me ven las pecas, no importa. Creo que es mejor así y así poco a poco vamos como cambiando la mentalidad de las personas de que seamos más reales y que así somos lindos y así somos bonitos. Así nos hizo ¿Qué Dios. cambió, Raquel? ¿Qué cambió, digamos, de ese antes a ahora, que ahora no te preocupas o te aceptas, llamémoslo así? Porque inclusive a nivel comercial, como vos decías, muchas marcas, muchas empresas buscan gente más auténtica. Ese me vale te da cierta paz, cierta tranquilidad de cara a cada publicación. Pero ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que te motivó a estar más tranquila ahora con lo que publicas? Mira, a no ser una figura plástica, a no ser una chica que más del montón, porque la verdad, hay mucho más del montón. Yo puedo mirar en Instagram y, esta tiene es igual. Entonces, ha cambiado de que ya yo no quiero ser un objeto, no quiero ser, primero, un objeto sexual, no quiero ser una chica plástica, no quiero ser el ídolo de que, siempre se mantiene linda. No, mentira, o sea, a Raquel le salen estrías, a Raquel tiene celulitis, tiene pistolas ya por herencia, tengo retención de líquidos por herencia, me salen arañitas en las piernas, o sea, yo creo que yo digo, no, es tiempo de aceptarse y de que las personas vean, y más que todo las mujeres vean, de que todas pasamos en el mismo proceso, que a todas nos viene la menstruación, que todas tenemos hormonas un poco alteradas y otras no tanto, etcétera, que a todas nos gusta el chocolate o la leche condensada o el chocolate blanco, etcétera. O sea, no quiero ser esa persona que, mira, tienen que comer lechuga todo el tiempo, no.
no, todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos y que cuando una persona se concientiza más así, de esa manera, es admirable. Yo admiro a otras chicas que son así, que son plenas, que son auténticas y yo las sigo mucho por eso, porque tienen un espíritu lindísimo y al fin de cuentas el espíritu es lo que cuenta. Es ese corazón pleno, bueno, bondadoso, tolerante, respetuoso, amante de la naturaleza, etcétera. Como usted quiera vivir, pero si usted no llega a ser mal ejemplo de una persona, yo creo que eso es una ganancia a 1000 por 1000. Claro, totalmente de acuerdo. Y Sí. es que, Raquel, te vemos desde practicando yoga hasta nadando en aguas abiertas, corriendo montaña adentro Sí, o eso. dejando que tu cuerpo se exprese mediante el baile, o Ujú. por ejemplo, algunos desnudos artísticos también que haces. Sí. ¿Vos crees que no cuidar alguno de esos elementos que mencionamos antes, cuerpo, mente y espíritu, le evita a las personas que puedan sentirse plenas como ser humano? Digamos, sinceramente yo nunca me he limitado a vivir cosas, nunca, o trato de no limitarme porque creo que es sano no limitarse tanto. Al usted limitarse tanto, o no sé, o vivir una realidad ahí en Instagram que no, creo que ya te afecta mucho espiritualmente, y si te afecta espiritualmente viene afectándote a la mente, y si te afecta a la mente viene afectando el cuerpo. Entonces ya uno no se ve con aquellos ojos brillosos, llenos de alegría, el cuerpo se empieza a deteriorar, tantas cosas, todo tiene que ir en conjunto, como usted estaba diciendo, mente, cuerpo y espíritu tiene que estar equilibrado las tres. Si una se desbalancea, todo se va a desbalancear, o sea, vienen conectadas una a la otra. Entonces, yo creo que no hay que vivir tan limitados. Si siempre nos ha gustado hacer algo, pues hay que luchar por ese algo. Si usted luchó y pataleó y lloró y gritó y no se cumplió, eso es porque ya Dios tiene un propósito en su vida en que mejor no, o pídale a Dios, mira, necesito otro camino porque este no. Por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa. Yo mis uñeros me los como mucho, o sea, mis deditos a veces están en carne viva y a veces no. Entonces, cuando no están en carne viva, ¿qué quiere decir? Estoy equilibrada. Cuando están en carne viva, mis ¿En uñeros, serio? sí, es que alguno de esos tres está, entonces ya me detengo, le tengo que detener y decir, ok, Dios, necesito que me ayude, porque ya pataleé, ya grité, ya lloré y no hubo manera. Necesito que usted me guíe o que me dé una señal porque necesito calmarme. Entonces ya Dios trabaja, me da una señal que es 100% verdadero, o sea, yo he tenido testimonios de que sí, ahí está, que Diosito está ahí y que un pronto a otro de una tormenta sale el sol. Entonces ya estoy equilibrada. Pero no podemos pretender que somos superhéroes, que mira, que por hacer ejercicio me va a hacer fuerte. A veces por más que haga ejercicio, por más que levante pesas y si mi espíritu está quebrantado, jamás, o sea, mi músculo no va a crecer. Entonces, son muchas cosas que de verdad que la gente, es un tema bastante extenso y largo, pero la gente tiene que entender que no vivimos en una realidad de solo, ¿verdad? De solo verse bonito, sino reflejar en una fotografía, en un video o algo, esa honestidad hacia las personas, dejar un mensaje o dejar un legado. Nosotros venimos a esta tierra, mi humilde opinión, a dejar un legado y a ser ejemplo y a ser maestro de una persona o de personas. Eso es como un propósito que Dios nos manda, ya sea en el trabajo, con nuestros amigos, o la vida, o nuestra familia, etcétera. Yo creo que a estar aquí nada más a cruzarse de brazos y ser muy bonito en Instagram, ponerse filtros, no creo que venimos a eso. Venimos a ser ejemplo. Claro, ¿por qué tantas personas descuidan esto? O sea, pareciera como que se alimentan más de lo que reciben de otras personas, de estos famosos ídolos de plástico, ¿verdad? Que en lugar de preocuparse por lo que ellas mismas pueden aportarse, ¿verdad? Ujú, ujú. Creo que esto ha frecuentado más o ha aparecido más a través de la pandemia, porque si bien es cierto, todos, no hay excepciones, todos hemos estado encerrados en la casa viendo a ver qué hacemos,
cómo tratamos de conquistar el mundo, diría aquella fábula de Pinky y Cerebro. Y creo que eso se ha frecuentado más. Bueno, ahora aparece la famosa aplicación de OnlyFans, que siempre ha existido, siempre ha existido el OnlyFans, pero antes existía cuando lo usaban más los artistas, qué sé yo, Coldplay o otras bandas, que la gente quería conectarse, hablar con el artista o por lo menos tenerlos ahí, ¿verdad? Ahora ha dado un giro gigante de 180 grados y es bastante preocupante. Igual no juzgo, pero yo creo que esto se ha aumentado más, es por el tema de que no hay ingresos económicos a nuestra cuenta bancaria. Se han quedado desempleados, se han quedado completamente en stand-by y al menos en el país, en Costa Rica, se han quedado muchos desempleados. Entonces yo creo que esa podría ser una causa de que han adquirido un estatus en redes sociales o frecuentado más fotografías de este tipo de pornografía y demás. Es por eso, sinceramente. ¿Y cuál es el error, Raquel? ¿Cuál es el error de estar tan pendientes de estos ídolos de plástico? ¿O dónde está el riesgo? El riesgo más, sí, tal vez error, no sé si es un error, porque la verdad es que no puedo decir lo que es un error. Cada quien con su vida hace de verdad lo que quiera, pero yo creo que el riesgo sumamente grande es alejarse de la familia, es alejarse de las cosas simples más importantes, de, no sé, presenciar aunque sea una catarata o verla al frente a sus ojos, respirar, salir de la casa, salir a recrearse, ver que el mundo es tan bonito, la naturaleza, todo, el mar, sentir la arena. Para mí eso es un riesgo gigante. O sea, el ir a la playa y a estarse tomando fotos y esa cuestión, creo que está mal. O sea, creo que no vamos a disfrutar del atardecer como tiene que ser, no vamos a disfrutar de ese atardecer, de ese regalo tan grande que usted dice, wow, es un día más y un atardecer para mí es un regalo. Es como una fotografía que Dios nos hace ver que aquí está Él, a mi parecer, ¿verdad? Yo que soy creyente. Entonces, no sé, digamos, esas chicas que están así en ese mood, o los chicos que andan en ese mood, creo que están muy mal, o solamente pasar de fiesta tampoco tampoco es bueno. O sea, considero yo, esa es mi humilde opinión, que es un riesgo grande que nos perdemos de las cosas realmente importantes. Este tema se llama mindfulness, de hecho, cuando nos olvidamos de las cosas simples como el comer, se llama mindfulness. El mindfulness es poner en práctica que usted está comiéndose una ensalada de frutas, saborear la sandía, saborear la naranja, sentir el jugo, todo ese tipo de cosas. Y hay gente que se está comiendo una ensalada de frutas y ni se dan cuenta del sabor. Entonces, eso es perder esa esencia de las frutas, del regalo, de que está comiendo. De los detalles. De los detalles, que estás comiendo vitaminas, que estás aportando un alimento bueno para el cuerpo y medicina natural para el cuerpo. Entonces, para mí, ese es el riesgo más grande. Desconectarnos un poquito de la pantalla no está mal. Ser totalmente dependientes de una pantalla está sumamente mal. Creo que hasta en un futuro tienen que comprarse lentes. y desde muy jóvenes tienen que comprarse lentes. O sea, yo he visto chicos, yo soy educadora física, entonces yo he visto chicos de colegio y escuela inclusive que los papás tienen que comprarle lentes y tal vez el examen salió es porque pasa mucho tiempo en pantalla, entonces tiene que comprarse lentes porque en un futuro va a tener X cosa. Sí, están acostumbrados a ver su vida siempre a través de un dispositivo. Exacto. Entonces, en mi generación, por ejemplo, yo cuando estaba muy chiquitilla, yo me crecí en el río. Bueno, yo que soy de Pérez Celedón, yo me crecí en Pejivalle, en los ríos de Pejivalle, Salto Verde, Las Lajas, todo eso. Ese era mi mood. O sea, ese era mi parque de diversiones y yo podía pasar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el río y no pasaba nada. Para mí eso era el paraíso. Ahí aprendí a nadar, a perderle el miedo al agua, a nadar contracorriente. Bueno, ¿qué no hice? Ahora, lastimosamente, el riesgo más grande de la población joven, de los jóvenes ahora, es que están enfrente a pantallas y ahora por pandemia más, que tienen que recibir clases online, así en línea, como estamos usted y yo ahorita. Ahora, después de una clase, yo estoy segura que se quedan ahí en la compu jugando un videojuego. Entonces, es bastante
Es Es complicado, bastante sí. complicado y es un tema de nunca acabar y todo tiene que ver la educación desde el hogar. Claro, Raque, y en tu caso, por ejemplo, cuando adoptas un estilo de vida auténtico e integral, creo que tarde o temprano sientes como la necesidad de llevar ese beneficio a otras personas. Ujú. Vos con las diferentes actividades que desempeñas, no dudo que esa sea tu principal motivación, ¿me equivoco? Sí, 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 claro, digamos, yo, di gracias a Dios, soy una chiquita sumamente inquieta, soy hija única y yo creo que tal vez esa es la primera razón de que soy hija única, entonces, y por lo ansiosa que soy, inquieta que soy, siempre he buscado cosas que hacer y recrearme. Ahora, existen redes sociales y me divierto montones, yo hago videos con mi novio, vacilamos, nos tomamos fotos, vamos a un río, una catarata, pero yo creo que nunca se pierde esa esencia. Nosotras por lo menos a través de un video o una fotografía queremos transmitirle a la gente, mira, tomar agua de pipa es un momento único y especial. El agua de pipa es un regalo a la naturaleza, es electrolitos naturales. Entonces, transmitimos esos pequeños detalles a través de una foto para que la gente no se le olvide que eso existe, que la naturaleza nos está dando, la madre tierra, y que es algo que tenemos que disfrutar. O sea, en Costa Rica usted encuentra agua de pipa en todos lados, vaya a Estados Unidos, usted no encuentra eso en Estados Unidos. Entonces es como concientizar a través de una fotografía, de un video, hey, mundo despierte, disfrute. No todo es pantalla, no todo es pantalla, al menos nosotros, y a través también de las cosas artísticas, de los desnudos y todo, es como hacerle ver al ser humano que somos uno solo y que al mismo tiempo no somos nada. O sea, aquí en la tierra somos una mosquilla ahí andando. O sea, si Dios quiere, Él hace y deshace con nosotros. Nosotros no somos dueños de nada, de nada, de nada. Entonces, queremos transmitir a través de esas fotos es como aproveche, viva el día, vea qué bonito, sonría o sonreír, salir en una fotografía sonriendo, es como transmitirle a la gente que sonríe a usted también. Al menos ese es mi propósito en cada publicación que hago. Ser muy consciente con las publicaciones, ser bastante consciente con las publicaciones. Hay que ser muy consciente porque, bueno, nosotros tenemos un lema, Ale y yo. Uno nunca sabe hasta dónde llega una foto y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar un video. O sea, desde hacerle mover el corazón a una persona positivamente, desde provocarle una sonrisa a alguien o desde que se haga viral. Uno nunca Claro, claro. sabe hasta dónde puede llegar Ujú. material de estos. Raque, y para vos, ¿qué representa el arte? O sea, principalmente en materia fotográfica, porque yo he sido Ujú. testigo que disfrutas tanto detrás de la cámara como frente al lente. Claro, bueno, yo lo que puedo decir, lo defino arte como una pasión y amor hacia uno mismo y hacia los demás. Al menos, bien, en mi caso, que me gusta mucho expresar lo que tal vez en ese momento he sentido. Me gusta toda esa parte de expresión corporal a través del amor y la pasión. Eso es lo que a mí me gusta hacerle ver a la gente a través de una fotografía artística. Maravilloso, maravilloso. Si quieres personificar algo o simplemente expresar una emoción, lo haces. Exacto. Disfrutas desde participar de una gran producción artística como las Ujú, que has hecho, hasta mostrar con orgullo y naturalidad tu cuerpo desnudo. ujú, ujú. Para terminar, Raquel, ¿qué consejo le das a quienes sueñan con lograr tener ese nivel de libertad frente al ente? Primero que todo, ser muy, muy, muy segura o seguro de sí mismo. Eso es el primer consejo que les doy. Tienen que ser muy seguros de su cuerpo, muy seguros de sí mismo, amarse, respetarse, como nunca. Porque si usted no se ama y no se respeta, jamás va a reflejar eso en una fotografía o en un video. Jamás. Creo que eso es algo que tenemos que tener mucha, mucha, mucha sabiduría y gracia, porque no hay otra. Si vamos a estar frente a una cámara y a estar muy nervioso y tal vez lo que vas
hacer. Es un proyecto muy importante de concientizar a las personas. Creo que primero que todo es estar muy lleno de amor propio. Si no, nunca vas a concientizar a nadie. Creo que ese es mi mayor consejo, trabajar en ese amor propio. A ver, todos tenemos defectos y hasta el día de hoy en mi persona sigue trabajando mis defectos y mis virtudes, pero no dejo de amarme. Sé que tengo que trabajar ciertas cosas, pero yo sé lo valiosa que soy, sé lo que puedo dar, sé lo que no puedo dar, conocer muy bien sus límites y también su dignidad, que su dignidad sea valorada, que tampoco sea que tenga un precio, porque su dignidad, su cuerpo, su amor propio no tiene precio. Y creo que eso sería, Oso. Me encanta, Raque. Y desde ya te doy las gracias. Vos sabes cuánto te admiro desde que te conocí, Muchas gracias. hace un ratito ya, por casualidades del destino, pero siempre he seguido los pasos que das y admirando eso, esa autenticidad con la que vives, con la que disfrutas los detalles, lo que hablábamos ahorita, y lo agradecida que sos por todo lo que recibes en la vida. Eso lo proyectas y eso lo contagias. Ay, Por eso, gracias. muchísimas gracias, Raque, por haber participado de este episodio maravilloso. Me encantó conversar con vos. Gracias, igualmente. Un abrazo de oso. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Y a todos ustedes, recordarles que los espero cada lunes con un nuevo episodio, un nuevo invitado y un nuevo tema de Frente al Lente. Un abrazo de oso. Muchas gracias por acompañarnos. Recordá que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También puedes suscribirte en tu aplicación favorita. Encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como enfocados.radio. Hasta la próxima.